Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy charlaremos con Raúl Rebolledo, artista plástico, arquitecto y encargado de la programación de Proyecto Caimán, una galería de Guadalajara, México. Nos habla sobre la creación del proyecto en esta nueva locación y también sobre la exposición que tienen en curso actualmente. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, bien. El día de hoy vamos a hablar con Raúl Rebolledo, que se encuentra en Proyecto Caimán, que es una galería muy interesante de Guadalajara, y quería hacerle varias preguntas. ¿Te parece bien si comenzamos? Sí, adelante. Claro. Te quería preguntar de inicio por el espacio de Proyecto Caimán, porque cuando ustedes tenían una locación anterior que era sumamente pequeñita, ¿no? Era un espacio Ujú. súper pequeñito y que tenía como ciertas, ya sea restricciones en sí del mismo espacio para hacer montaje, y ahora se cambian a una nueva locación. Entonces quería preguntarte un poco sobre el proyecto en sí del nuevo espacio de Proyecto Caimán. ¿Nos podrías contar un poquito? Sí. Originalmente estábamos en la misma colonia, aquí en Ladrón de Cabra, en Guadalajara, y era una sala, exclusivamente la sala era de 7 metros por 4 metros, más o menos. Eh, y daba tal cual a la calle, o sea, el acceso directo era a la sala, ¿no? Entonces no había ningún área entre lo que fuera la exposición y la calle con el espectador, ¿no? Entonces, afortunadamente encontramos un lugar aquí muy cerca, una cuadra, donde fue en algún momento un restaurante y nos da la posibilidad de tener 2 niveles ahora, un área de como una recepción, una terraza al ingreso y tener 2 salas. Para Proyecto Carmán solo usamos una sala para la exhibición y esta sala es un poco más grande a lo que era todo Espacio Caimán anteriormente, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de tener estudios para artistas en la parte alta, una sala que se usa como para exhibiciones privadas y lo que es Proyecto Caimán como tal es esta sala de exhibición. La única diferencia, además de que es un poco más grande como sala, es que sí nos reduce la altura con donde estábamos originalmente. Pero las condiciones son prácticamente las mismas. Ok. En cuanto a tus experiencias en este nuevo espacio con experiencias de montaje, ¿qué te ha dado como chance de experimentar este nuevo espacio que has presentado, que recuerdes ahora que sea diferente, por ejemplo, al montaje del espacio anterior? Tenemos un año que nos cambiamos de lugar y desafortunadamente, bueno, pues fue lo de COVID. Entonces estuvimos muy limitados en cuanto a exposiciones, pero justamente en este momento reabrimos y tenemos una exposición de Enrique López Llamas, que es una exhibición que interviene toda la sala. Entonces me parece que es muy interesante porque se intervinieron todos los muros, o sea, completamente toda el área de que podría ser como de exhibición, respetando lo que es la bóveda y el piso, pero toda la intervención que se hace en Proyecto Caimán responde a un proyecto donde también se integran unas piezas que son unos óleos que corresponden exactamente a un lugar en lo que es este entramado de la intervención. Entonces me parece que sí es un reto en el sentido de que se adaptó el proyecto al espacio para que se ajustara como en medidas, todo esto. Pero en realidad todo, más que un reto para nosotros, fue para el artista, porque él se encargó digamos, de toda la preparación junto con el curador, que fue Marco Valtierra, eh, de la preparación para poder adaptar el proyecto a este lugar. Entonces estuvieron como preparándose un par de meses antes, entre ellos rebotando como las ideas para ver de qué manera era como lo óptimo para poder intervenir el espacio.
¿Nos puedes contar un poquito de qué va la exposición o cuál es el tema de la exposición? Es un proyecto de Enrique, es un proyecto como muy personal porque responde, bueno, su trabajo tiene mucho que ver con la historia nacional y cómo la reinterpreta o cómo la adapta como a sus condiciones, ¿no? Como a su propia historia. Entonces utiliza, como en su obra previa a este proyecto, cuestiones como que tienen que ver mucho con la historia de México, como con los símbolos que se generan como para el nacionalismo, y en este momento él, además, lo relaciona mucho con la misma historia del arte, ¿no? Entonces, en este momento, en este proyecto, él sigue como investigando o explorando la historia del arte, pero ahora lo lleva a un punto muy personal, porque él tiene una situación familiar donde su papá es internado en un hospital psiquiátrico. Entonces, en estas visitas que tenía con su papá, encuentra como una serie de pinturas en el pabellón donde se encontraba, pinturas clásicas que él entendía que no respondían como al lugar en el que se estaban presentando, ¿no? Ah, wow. Entonces, le genera como este conflicto entre el arte que encuentra ahí como decorativo, pero en realidad son piezas clásicas que no tienen como un sentido de exhibición, pues, ¿no? O sea, más que mera decoración, piezas que ya existen, ¿no? Entonces, su papá se encuentra ahí internado por una depresión fuerte. Entonces él empieza a hacer como estas ligas entre la situación personal y esto que encuentra también como arte en un lugar que pareciera que no está ligado, ¿no? Entonces, él desarrolla el proyecto a partir de la frase de cría cuervos y te sacarán los ojos, y él hace una reinterpretación y la exposición se llama Un cuervo empolla los ojos de su padre, ¿no? Por la relación que establece. Entonces hace toda esta intervención basándose en una pintura, se me fue ahorita el nombre del pintor sueco, que se llama Cuervos encapuchados. Entonces interviene, hace como su reinterpretación de esta pintura, y en vez de los cuervos que sacan los ojos, el cuervo cuida los ojos y los empolla como si fueran huevos, ¿no? Ok. Entonces, poder o de autoridad de qué manera él siente como ahora, digo, esto lo entiendo yo, como esta responsabilidad de cambiar los roles, ¿no? Entonces, lo que hizo acá en Proyecto Caimán es que intervino todo el espacio, todos los muros, digo, ya lo van a ver en las imágenes. Entonces, hace como su reinterpretación de esta pieza, y a toda la intervención a los muros la pintura vinílica tiene molido antidepresivos, antipsicóticos, analgésicos y ansiolíticos. Entonces, hace como esta gran intervención, y dentro de esta intervención coloca unos óleos de pequeño formato, y estos óleos también contienen estos medicamentos molidos. Entonces, genera como diferentes texturas, dependiendo como de la cantidad que él va como experimentando. Entonces también hace como unas fragmentaciones el contenido del medicamento con el óleo. Entonces, él también lo interpreta como dentro de la persona, cómo estos medicamentos sostienen o fracturan a la misma persona, ¿no? O sea, también esta textura que se genera, él la asume como una acción que se ejecuta dentro del mismo ser, ¿no? Okay. Entonces, te digo, todas estas pinturas, son 10 pinturas, 10 óleos pequeños, y se insertan exactamente en un lugar de lo que sería esta gran imagen. Entonces, los colores que se utilizaron para la pieza son colores que
son los colores predominantes en estos medicamentos, ¿no? Que son colores que teóricamente te referirían como a un estado de calma o de paz, de tranquilidad. Son colores como muy amables, son colores, algunos son más intensos, pero sí tienen que ver con esta gama de azul a un morado claro. Digo, y son los colores que se utilizan en estos medicamentos, en los empaques de estos medicamentos. Está súper interesante porque realmente a veces cuando entramos a ver las piezas, si no lees el texto curatorial, no te puedes como percatar de todo lo que hay detrás. Pero obviamente, si vamos a visitar el espacio teniendo como este contexto, pues ya la pieza es muchísimo más interesante todavía, porque gráficamente es súper bonita, ¿no? Es, cubre todo el espacio, los colores, pues como dices, son intensos y llaman la atención. Sí es como muy, muy atrayente a nivel visual, pero está súper interesante saber lo que hay detrás o dentro de este contexto como para poder apreciarla también un poquito más, que siento que a veces eso se pierde un poco. Entonces, qué Claro. interesante. Y además, dentro del mismo proyecto, Enrique menciona, por ejemplo, en algún momento estas pinturas, estos pequeños óleos, se van a desprender del muro. Entonces, dejan de estar en el contexto en el que se desarrollaron y se vuelven piezas que aparentemente serían piezas abstractas. ¿No? A la hora que tú separas de esta intervención, tienen como una segunda vida porque se descontextualizan completamente. Entonces, es como una segunda presentación de manera individual de cada grupo de pinturas, ¿no? Entonces, él estuvo una semana trabajando aquí en el espacio, haciendo como toda esta intervención. Entonces, sí fue como muchísima chamba de su parte, pero creo que logró muy buen resultado con su trabajo. Súper, muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar del espacio, de tu experiencia, por ejemplo, montando ahí como artista también, que es interesante porque tú tienes, tienes varias vertientes, ¿no? Eres, digamos, administrativo de galería, eres arquitecto y eres artista plástico. Entonces esto también te da como multivisiones multidisciplinarias. Al final de cuentas todo tiene que ver con esta visión artística, pero de todas maneras son como diferentes enfoques, ¿no? El nivel espacial, el nivel también como de todo el trabajo teórico que hay detrás de las piezas. Entonces eso también siento que te permite conectarte de una manera diferente, ¿no? Al trabajar rodeado como de este espacio. Sí, y la verdad es que no lo separo, o sea, al final yo lo veo como un solo trabajo, ¿no? De mi práctica, llevar Proyecto Caimán, y mi trabajo como de civil, pues al final del día forman parte de lo que yo soy. Entonces, realmente no veo como esta separación, porque pues, como lo cotidiano te lleva a mezclarlo, ¿no? En cuestiones de práctica. En cuanto no siento que presente muchos retos el espacio en cuanto a montajes, porque es una caja, es un cubo blanco, ¿no? Entonces, más que retos, creo que da muchas posibilidades. Entonces, desde presentar como una pieza que pareciera que está flotando dentro de este espacio, o sea, como dándole la importancia que podría tener una sola pieza. Por ejemplo, hace la exhibición pasada fue video, entonces, pues finalmente el espacio se hizo como inmersivo y se adaptó a eso. Entonces, se hizo una sala oscura donde se proyectaban 2 videos simultáneamente, ¿no? Entonces, te da ese tipo de posibilidades. Y una expo anterior de Napoleón Aguilera fueron piezas, 4 esculturas en el piso donde los muros no tenían ningún protagonismo ni más que envolver la exposición, ¿no? O sea, era como el lienzo, pero un lienzo neutro, pues, que te contenía, no soportaba. Entonces, siento que tiene muchas posibilidades con sus limitantes,
pero digo, los retos pues finalmente los tienen los artistas al hacer un proyecto que en este caso, nuestra exposición, pues sí es un proyecto site specific, ¿no? Que es digamos que es el primero que hacemos con estas características, que sea un proyecto que se diseñó especialmente para el espacio. Entonces, las posibilidades del cubo blanco son esas, ¿no? O sea, son muy amplias y te limita pues en el sentido de las dimensiones, pero no creo que eso sea un problema. Ok. Bueno. ¿Quisieras agregar alguna otra cosa? Pueden visitar la exposición hasta el 25 de junio. Pueden mandarnos un mensaje por Instagram, Proyecto Caimán. Pues con gusto aquí lo recibimos. Súper. Mil gracias, Raúl. No, pues al contrario. Nos vemos. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.